gracias a Dios por su misericordia, porque está aquí nuestro Dios. No lo merecemos, no hemos hecho nada bueno para merecerlo, pero está aquí. Y nos quiere hablar al corazón, quiere darnos su mensaje, quiere abrir nuestro entendimiento para que le busquemos, para que vivamos como a Él le agrada, viviendo a su lado, disfrutando de su presencia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes y además estuvimos hablando de la parábola de los talentos que nos enseña el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Hoy vamos a terminar con estas 3 parábolas que Jesús les enseña a aquellos que están interesados por la eternidad, porque recordemos que son parábolas que nos hablan acerca de cómo será nuestro encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos habla la primera parábola, la de las 10 vírgenes, nos enseña básicamente cómo debemos de estar preparados para ese encuentro, que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y la segunda parábola nos enseña que debemos de estar sirviendo, de estar produciendo fruto de aquello que Él nos brinda, de aquellos talentos, ¿verdad? O aquel talento que nos brinda y que necesita ponerse a trabajar. Estuvimos viendo que un talento no tiene que ver con una cuestión de capacidad de nosotros como seres humanos, sino que el talento era una medida de peso. Era normalmente con lo que los romanos y los griegos medían 27 kilos de algún metal precioso o a lo mejor de sal, pero básicamente cada talento pesaba lo equivalente a 27 kilos. Entonces, sumando, a uno le entrega un poco más de 100 kilos de un metal precioso, en este caso de dinero, al segundo le entrega 2 talentos, es decir, poco más de 50 kilos de dinero, y al tercero le entrega solamente 27 kilos de dinero. Y les pide que negocien con ellos cada uno conforme a su capacidad y que él regresaría a su debido tiempo. Vimos que el Señor regresa y que los primeros 2 le entregan el trabajo de ese encargo, de ese dinero que les dio su Señor para ponerlo a trabajar. Pero el último quiso llevársela lo más relajado posible y en lugar de ser alguien que tuviera la iniciativa, la disposición de ponerse a trabajar con lo que había recibido, simplemente lo esconde y dice, pues ya cuando él venga le voy a dar lo que le pertenece, me aseguro que no se pierda y listo, pero no se pone a trabajar con él. Y entonces, cuando viene este encuentro entre el Señor y particularmente este siervo, Jesús le llama siervo malvado y negligente. ¿Por qué le llama así? Porque a pesar de que era siervo y de que había recibido un talento para trabajar, no se puso a servir, no se puso a trabajar, y por lo tanto cuando llega el Señor resulta que le devuelve lo que es suyo, pero se nota la desidia de ponerse a trabajar con lo que Dios le había dado. Y es echado fuera este siervo inútil y negligente. Y ahora vamos a entrar en la tercera parábola. Son llamadas parábolas del fin. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver con el momento del encuentro con Jesús. Tienen que ver cuando Él regresa y encuentra las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes e insensatas, los siervos, y después esta tercera parábola ya se refiere a todos aquellos que pensamos o creemos que debemos estar en el reino de los cielos o que podemos estar en el reino de los cielos. Vamos a leer juntos entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25, en el versículo número 31. Mateo capítulo 25, versículo número 31. Dice la Escritura:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y va a venir, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Qué impactante es pensar en este día. Y es verdad que muchas religiones falsamente, y repito, falsamente, han dicho que ya Jesús vino y cumplió esta parte de venir a sentarse para juzgar a las naciones. Y esto todavía no sucede. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todos estaremos delante del trono de Jesús. Es verdad, también hay un gran juicio del trono blanco, pero no es el mismo que este. Aquí Jesús va a separar a todos aquellos que nos decimos creyentes entre ovejas y cabritos. Este no es el mismo que el gran juicio del trono blanco que nos narra Apocalipsis capítulo 21. Este es un juicio específicamente dedicado a todos aquellos que nos decimos ser ovejas, aunque a lo mejor hoy nos demos cuenta que somos cabritos, ¿sí? Es decir, aquí lo que va a hacer Jesús es separar a su iglesia de los que no son iglesia. Y esto es bastante interesante, porque todos estaremos delante de la presencia de Jesús. El apóstol Pablo dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes conforman el tribunal de Cristo? Jesús aquí sentado en su trono y los santos ángeles como testigos de todo lo que habrá de suceder. Porque, amado, aunque nuestros ojos no puedan verlo, hay ángeles y seres celestiales testificando de cómo nos conducimos cada día. Y ellos serán parte de aquella gran cantidad de personas que testificarán cómo Jesús pone a un lado a unos y a otro lado a otros, ¿sí? Y vendrá con todos sus santos ángeles y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Imagínate que todos estamos contentos pensando que ya por fin llegó el momento, pero todavía tendremos que hacerle frente a lo que hicimos con nuestra fe, a lo que hicimos con las verdades que hemos recibido, que nos han sido encomendadas. ¿Cómo aplicamos aquellas cosas que hemos escuchado durante mucho tiempo o poco tiempo? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que recibimos? Este juicio, este ver a Jesús de frente, no es para darle cuentas, sino es porque Él ya va a separar. No se van a abrir los libros de nuestra vida como lo va a acontecer en el libro de Apocalipsis, cuando todas las naciones de todos los tiempos serán juzgadas. No, aquí solamente va a abarcar el periodo de 2000 años que llevamos hoy, donde todos estaremos delante de Él, todos los creyentes. Y dice la Escritura, y pondrá, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí Jesús hace una diferencia de un animalito que a lo mejor nosotros, como somos de la ciudad, no tenemos mucha referencia acerca de la vida, de cómo poder cuidar el ganado, cómo poder cuidar a las ovejas y a los cabritos. Eran cosas que en aquella época eran muy habituales y la gente fácilmente se podía identificar con este ejemplo que pone Jesús. Hoy en día se nos complica un poquito, pero vale la pena estudiar un poco y decir, bueno, ¿cuáles eran las cosas que diferenciaban a unos de otros? Porque, amados, llama mucho la atención que si tú ves una fotografía de una oveja y un cabrito
en su primer año de vida, no hay mucha diferencia. Es decir, solamente un pastor puede identificar la diferencia entre un cabrito y una oveja, porque habitualmente los está cuidando y los está separando a unos de otros, ¿sí? Y los está alimentando a los dos. Y entonces un cabrito y una oveja se parecen mucho al principio. No es sino hasta que empieza a pasar el tiempo que cada animalito va desarrollando sus cualidades específicas, su manera de comer. Porque resulta que cuando uno se pone a investigar acerca del tipo de alimento que normalmente un cabrito suele comer, resulta que el cabrito tiene mayor capacidad de digerir pasto que tenga mucho contenido de fibra. Es decir, puede comer muchas cosas del cabrito, de distintas plantas, de distintos tipos de especies de plantas. Puede comer el cabrito básicamente de mucha mezcla de vegetales. La oveja no, la oveja es más delicadita. No quiere decir que sea peor, es más delicada. Necesita pastos específicamente muy bien cuidados, muy bien elegidos para que no les cause indigestión. La cabrita no. La cabrita le pones lo que quiere y se lo come, ¿sí? Y desde ahí empieza a haber ciertas diferencias el pastor, porque aunque puedan parecerse mucho al principio físicamente, comienza a notar que ciertos pastos le causan daño a los que son ovejas, pero para las cabritas no les causa un problema. Y empiezas a hacer el comparativo en decir, ¿por qué Jesús nos pone este ejemplo? Y nos damos cuenta que una cabrita, en términos presentes, bien se puede comparar con aquellas personas que mezclan cosas y piensan que no les hacen daño, que pueden pensar en caminar con Dios haciendo alguna que otra cosa mundana, que piensan que pueden caminar en santidad, en fin, que no pasa nada. Pues sí, para una cabrita no pasa nada, pero a una oveja sí le podría hacer daño, ¿sí? Es decir, cuando avanzamos en cómo se alimentan unos y otros, resulta que la cabrita no tiene problema con lo que le están dando de comer. Si le dan de comer pastos delicados, se los come, no tiene problema. Y si le dan de comer un pasto más silvestre, más cargado de algún elemento, de algún químico, se lo come igual. No hace diferencia. Su organismo tiene la capacidad de no hacer diferencias entre lo que alimenta y lo que no alimenta, entre lo que puede causarle daño a una y a otra no. Entonces se parecen mucho al principio, pero comienzan, digamos, a hacer marcadas diferencias por cómo soporta uno la comida y otro es más delicado y no tan fácilmente encuentran pastos que nutran su alma, ¿sí? Las ovejas tienen esta característica de que no cualquier cosa les asienta bien al estómago. Son delicados. Por eso el pastor requiere ser cuidadoso en elegir lo que van a alimentarse las ovejas. Por eso tiene que buscar los mejores pastos por las ovejas. Las cabritas no tienen ningún problema, se comen lo que sea. No disciernen, pero la oveja sí. La oveja sí tiene que discernir, porque si no le hace daño. La cabrita no. Y entonces, la primera pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿con cuánta facilidad aceptamos escuchar cosas y decimos, no pasa nada? Porque la oveja sí sabe discernir y dice, no, esto me hace daño. La cabrita se la pasa tranquila. Es como si no le causara ningún efecto negativo. Oye, es que no es lo mismo alimento de uno o de otro tipo de pasto, ¿eh? No es lo mismo que el pastor te lleve a un cierto tipo de enseñanzas
que a otras la cabrita o los cabritos no disciernen entre un alimento y otro porque no les afecta en lo más mínimo. ¿Quiere decir que están bien? Así los hizo Dios. Pero la oveja sí tiene características más delicadas y cuida más su alimentación. Sí. Hoy en día hay muchos cristianos que no les causa ningún problema de lo que están alimentándose, de lo que están oyendo. Vamos a transportar esto a lo que oímos y hacemos en nuestra vida cotidiana. Y entonces no tienen ninguna dificultad en ver a los predicadores showman, ¿no? de estos que hacen mucho griterío y hacen mucho alarde, y pueden estarlo viendo y no hacen diferencia. No les causa indigestión lo que oyen, porque son cabritos. En cambio, una oveja sí le cuesta más trabajo comer o aceptar cosas, sí hace separación. Esto no me lo como, porque esto me hace daño. En cambio hay otros que, no, lo que caiga, y hacen unas mezcolanzas en su cabeza de distintas doctrinas y de distintas enseñanzas, y un poquito de por aquí y otro poquito de por... Cabritas. O sea, no les causa indigestión. ¿Qué más nos dice Jesús? Entonces dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Jesús sí conoce y sí puede diferenciar entre quién es una cabrita y quién es una oveja. Sí. Él nos conoce perfectamente. Él sabe cuántos de nosotros estamos de un lado en este momento o de otro. Entre nosotros mismos podemos parecernos mucho. Podemos parecer ser ovejas sin serlo. Y nos podemos acercar mucho y hasta nos podemos alimentar de lo mismo. Porque la cabrita no tiene problema en alimentarse lo mismo de los pastos delicados de una oveja que de los pastos que están entre las piedras o en algún lugar desértico. Sí. No tiene problema. Las ovejas no, las ovejas sí tienen problema con lo que les alimenta o no. Sí. Jesús conoce a las ovejas y a los cabritos y los va a separar. Hoy en día todos podemos parecer cristianos. Todos. Todos podemos argumentar ser cristianos y decir, un día yo me arrepentí y ya soy cristiano. Un día pues, yo hice esta oración y ya soy cristiano. Un día a mí me dijeron que ya era cristiano si me bautizaba y ya soy cristiano. A mí me dijeron esto y lo creí y entonces ya lo soy. Dios quiera que el día de hoy puedas darte cuenta si estarías al lado derecho o al lado izquierdo. Porque Dios no quiere que te engañes. No desea que nos estemos engañando. Por lo tanto, vale la pena decir dónde estoy parado el día de hoy. Porque todos podemos decir querer entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Pero ¿cuántos realmente son ovejas y cuántos son cabritos? ¿Cómo pone Jesús estas diferencias? ¿Qué es lo que nos ayuda a Jesús a entender de la diferencia? Él sabe que por imagen podemos parecernos todos. O sea, todos podemos decir las mismas palabras, todos podemos decir Cristo te ama, todos podemos citar Biblia, todos. Pero Jesús nos enseña a diferenciar cómo somos realmente en esta porción de la Escritura. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquí vemos que la confianza, la fe en Jesús va acompañada de acciones.
Tuve hambre, ¿y qué hace una oveja? Da de comer. ¿Qué no eso le corresponde al pastor? Aquí nos está enseñando Jesús que somos todos, porque todos somos ovejas. Yo también soy oveja del Señor. Y es Él el que me está pastoreando. Sí. Es decir, todos tenemos la necesidad de alimentarnos y de enseñar y de alimentar a otros. Todos. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Puede aplicarse desde un punto de vista material? Sí, o sea, puedes decir, sí, le di de comer a alguien, ¿no? Le di un sándwich a una persona indigente. Está bien, puede ser eso. Pero no necesariamente es lo único en lo que Jesús se fija. Porque ¿cuántas veces das de comer a un indigente? A una persona de la calle. ¿1 o 2 veces al año? A lo mejor siendo muy optimistas. 3 o 4 veces, los que dicen, no, pues yo me salgo específicamente a buscar a alguien a darle algo de comer. Ah, bueno. Pero no es que todo el tiempo estés alimentando, ¿verdad? No todo el tiempo tienes la capacidad económica para tener sándwiches y llevarlos a las personas que lo necesitan. ¿A qué se refiere Jesús? A una hambre espiritual. Tuve hambre y me diste de comer. Respondiste mis dudas cuando era necesario. Me atendiste. ¿Ah, que no eso lo hace el pastor? Sí, pero cualquier oveja lo puede hacer. Cualquiera que sea oveja y que conoce la voz de su Señor y que está siguiendo la vara y el cayado, conoce a su Señor y sabe cómo ayudar a otras personas. Sabe cómo bendecir a otras almas. Sabe cómo darles lo que necesitan para poder llevarlo a los pies de Cristo. Una cabrita no, porque no sabe diferenciar entre alimento y alimento. Le da igual. Por lo tanto, una cabrita te puede decir, ven, haz esta oración conmigo y repítela y ya vas a ser cristiano. Una cabrita sí te lo puede decir, porque no hace diferencia. Pero una oveja te va a dar de lo que él mismo ha experimentado. ¿Sí me doy a entender? Tuve hambre y respondiste a mi necesidad. Sí, por supuesto, puede ser que tenga que ver con un sándwich, pero es más parecido a una necesidad de las personas, una necesidad interna. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Es exactamente el mismo sentido. Puede ser un vaso de agua, sí, pero también tiene que ver con la sed espiritual de las personas, con el atender la sed espiritual de las personas. ¿Qué haces si alguien te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú te quedas, no, pues no sé, le voy a hablar al pastor. Ay, cabrita, ¿no entiendes que cada quien habla de lo que ha experimentado? Cada quien habla de lo que ha vivido. Si no has vivido y no has experimentado el encuentro con Jesús, con el buen pastor, probablemente tengas dificultades al tratar de transmitirle a una persona que tiene sed, que necesita de Jesús. No vas a saber los principios, no vas a saber cómo dirigir sus pasos para que pueda tener ese encuentro, esa reconciliación con Dios. Y a lo mejor le pondrás algún video de algún predicador famoso, que te lo diga él, no yo. Te voy a pasar un link de ahí de YouTube y ahí lo ves. Ya la libré, sigo siendo oveja. No has experimentado todavía lo que significa realmente encontrarte con Jesús. Porque si te encontraras con Jesús y vivieras con Él, sabrías qué decirle a las personas. Porque lo mismo que te llena a ti, llena a cualquier persona. Si estás teniendo comunión con el Padre, vas a saber lo que tiene necesidad cada alma. Si no, no. Entonces, sí es importante que sepamos, dar de comer o dar de beber tiene que ver con lo que transmites. Si has sido una persona llena de
agua viva o de pastos verdes. Si no, y te mando mejor con aquel que sí sabe, entonces, ¿cómo le haces? Porque la más básica experiencia de todo cristiano es poder tener y saber cómo llegué a los pies de Cristo. ¿Sí me explico? O sea, es lo más elemental, es el talento número 1, si queremos hacer comparativo con la parábola anterior, el talento que recibió una sola persona, ese único talento, es la salvación. Ya luego te vas sumando cosas, responsabilidades que hacer. Pero si no sabes qué hacer con ese único talento y mejor lo escondes y le dices, oye, ayúdame acá con esta persona, por favor. Oye, te está preguntando algo que deberías de haber experimentado, la salvación. No te está presentando, no te está pidiendo, oye, ayúdame con un caso severo donde tengo que desenredar toda una vida de malas decisiones, etc. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo más elemental, que es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Si no le puedes contestar a una persona, ¿cómo puedo ser salvo? Es porque no te ha brillado el Evangelio, No te ha brillado el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es lo más básico que podría saber cualquier oveja, Cualquier oveja te sabe decir cómo llegar a los pies de Cristo. Y no te va a mandar un link de uno de estos falsos ministros y profetas, ¿no? Te va a explicar lo que a él le hizo bien. ¿Qué le dijo Jesús al gadareno? Ve y habla a tu casa lo que ha hecho Dios por ti. Eso es el Evangelio. Habla de lo que Dios ha hecho por ti. Pero si Dios no ha hecho nada por ti, entendería por qué razón dices, es que todavía no me sé bien la Biblia. ¿Qué hizo Dios por ti? Es que todavía no me queda claro. Pues sí, estás del lado de las cabritas todavía. Porque testificamos de lo que hemos vivido. ¿Sí me doy a entender, amados? ¿Cuánto necesitamos realmente poder identificar en dónde estamos? Si somos cabritas o si somos ovejas. Dice entonces la Escritura, fui forastero y me recogisteis. Hoy en día la mayoría a lo mejor vivimos en casas o departamentos de interés social. No podemos llevarnos a casa a un forastero porque no tenemos el espacio necesario para poderlo atender. Pero sí, cuando alguien que viene de fuera no lo atiendes, no le das atención, si es de cuestionarse, ¿por qué? ¿Por qué no le sonríes a la persona que viene por primera vez? ¿Por qué no le das un abrazo a aquellos que son forasteros y que vienen a escuchar por primera vez o segunda vez del Evangelio? ¿Por qué no puedes abrazar a alguien que todavía viene en un estado de pecado? ¿Por qué dices, hazte para allá, pecador? No, amado. Una oveja sabe que antes de haber sido oveja fue cabrito. Y por lo tanto no tiene ningún problema en decirle a un pecador, ven, vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de lo que Dios hizo por mí. Pero cuando hay esta separación, la pregunta es, ¿por qué? Porque aquí me enseña Jesús, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel o enfermo y vinisteis a mí. Es decir, son actitudes de alguien que sabe quién es su Señor, que conoce a Cristo y por lo tanto es misericordioso y se muestra misericordioso porque recibió misericordia. No se cree mejor que nadie. No le dice, hazte para allá porque yo soy más santo que tú. No. Por el contrario, amados, abraza, le da la bienvenida al forastero, tapa al desnudo,
alimenta o va por el que tiene alguna enfermedad o está en una cárcel, en una prisión, esclavizado. Estas actitudes son de una verdadera oveja. Sí lo vamos entendiendo, amados. ¿Cómo actúas con tu prójimo? Esa es la pregunta. ¿Lo ayudas? ¿Lo atiendes? ¿Le das la bienvenida? ¿Estás al pendiente de su necesidad espiritual? Esa es una pregunta que habría que hacerse si somos ovejas. ¿Cómo estamos caminando? Esta clase de personas son ovejas. Y entonces, dice el versículo 37, entonces los justos, fíjense cómo le llama Jesús a las ovejas, justos. Pues no que no hay justo ni aún uno, no, en este punto sí ya hay justos. Cuando Jesús interviene ya hay justos. Mientras no hay intervención de Cristo, no hay justos. Pero ya cuando Jesús tiene un encuentro contigo, Él te hace justo. Sí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Pues si yo hice lo que debía haber hecho, ayudar al necesitado, atender al que tiene hambre y sed de justicia. ¿En dónde está lo bueno que hice si simplemente hice lo mismo que tú hiciste por mí, Señor? ¿En dónde está la vanagloria de hacer algo bueno cuando nosotros hemos recibido mucha bondad de parte de Dios, mucha misericordia? No la hay. Si te das cuenta, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? O sea, aquí te das cuenta que la persona y la oveja no ve estas cosas como para engrandecerse a sí mismo, como para decir, miren qué espiritual soy, cómo atiendo a las personas, cómo hago esto. No, amado, es ser siervo inútil, porque no hacemos más de lo que nos es pedido. No hay bondad, simplemente respondemos a una necesidad como Jesús respondió por nosotros. Nos ayudó, nos salvó. Hubo alguien que a lo mejor tuvo cuidado y nos dio verdades del Evangelio, pero no era la persona, sino era Cristo a través de esa persona. Y esa persona ni siquiera se da cuenta que está atendiendo a un ser humano como si fuera a Jesús mismo. Una oveja no se percata, no se llena de vanagloria, no se ensoberbece por estar atendiendo a una persona, porque es parte de su naturaleza. El servicio se convierte en parte de la naturaleza de la oveja. No hay ninguna jactancia en ello. Se da de manera natural entre ovejas, se cuidan entre ovejas. Los cabritos no. Los cabritos suelen zafarse y estar brincando y andando de aquí para allá. Una oveja no es que ande brincando y saltando de aquí para allá. De hecho, realmente es muy inusual cuando una oveja se llega a perder. Y por eso el Señor de inmediato deja el 99 y va por esa que se pierde. Y a lo mejor somos nosotros esa que se perdió, pero bendito sea Dios que no me dejó abandonado y tuvo compasión de mí y me volvió a llamar al redil. Ay, otra vez estoy aquí, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Eso hacen las ovejas. Van por sus hermanos. No, es que es responsabilidad del pastor. O sea, sí y no. Todos somos responsables unos de otros. Y todos buscamos hacerle bien porque es natural en una oveja hacerle bien a otra persona. Es parte de la naturaleza de la oveja. Y ni siquiera se da cuenta que está sirviendo a Cristo. Que tú des una palabra de aliento a alguien, no te das cuenta de que estás sirviendo a Cristo. Y lo estás haciendo. Y no hay jactancia en ello.
No hay jactancia. Hay personas que dan de lo suyo porque están ayudando y están bendiciendo, y es Cristo quien recibe esa ayuda. Sí, puede ser que a través de un acto de buena voluntad, y aunque haya personas que reciban esa bondad, es Cristo quien está adjudicándose. Oye, me lo diste a mí, me estás ayudando a mí. Señor, pero pues si yo ayudé a mi hermana, yo no te vi a ti, yo hice lo que cualquiera haría, ¿no? Porque por misericordia fui recibido, ¿cómo no voy a dar misericordia? ¿Cómo no voy a ser amoroso cuando recibí amor? ¿Sí vamos entendiéndolo, amado? Se da de manera natural. No vas a estar, tengo que ser buena persona, tengo que amar mucho, no. De manera natural se da en las ovejas. En las cabritas, ¿no? En las cabritas, déjalo. Pues ya se perdió. Mal por él. Oye, ni siquiera te preguntas, vamos a buscarlo, ¿no? Somos ovejas. Necesitamos unos de otros. Sí lo vamos entendiendo, amados. Y ahora vamos a ver cómo actúan las cabritas. Dice el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todos estamos así de este tamaño en relación con Cristo. Todos somos sus hermanos más pequeños. Así que cuanto bien hagamos unos a otros, estamos haciendo como Jesús lo hubiera hecho unos a otros. De hecho, amado, Jesús nos da la oportunidad a ti y a mí de ser el medio por el cual Él haga notoria su misericordia. Él es el misericordioso a través de cada uno de nosotros. Entonces dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando ayudas a un hermano que tiene poco tiempo de haberse convertido, pero también cuando ayudas a un hermano que tiene mucho tiempo, porque en Dios no hay mayores y menores, todos somos pequeños en relación con Cristo, todos somos ovejas en relación con nuestro pastor. Aunque llevemos muchos años de caminar con Él, seguimos siendo pequeños en relación a Cristo. Así que no hay nada de que, no, pues es que ya se la sabe todo. No importa, ayúdalo. Aunque creas que se lo sepa todo, ya ha leído la Biblia 3 veces, no importa, es una oveja del Señor. Hubo sangre de por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no lo vas a ayudar? ¿Cómo no lo vas a ayudar? Es por misericordia, porque recibimos misericordia. Así que jamás las ovejas van a decir de otra oveja: no, pues ya tienen suficientes patas, ya que se vaya y haga su vida. Siempre buscarán estar bajo el cuidado de Jesús, de su Señor. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Voltea con los cabritos que creen que están cerca de Jesús y les dice: no, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tratas así? ¿No me sentaba cada domingo en la congregación? ¿No iba asiduamente cada que había reunión? Allí iba. ¿No alababa? ¿No levantaba las manos? ¿No leía tu palabra? ¿No oraba? Uno de los grandes problemas, amado, a los que muchas personas se van a enfrentar, es que creen estar cumpliendo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ignorando el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir amar a Dios y no amar a tu prójimo.
No se puede. Van de la mano los dos mandamientos. Así que uno puede decir querer estar bien con Dios, pero si maltratas a las ovejas de Cristo, no tienes ni idea de lo que te vas a enfrentar. No tienes ni idea. Hay que, sí, amar a Dios, pero amar a Dios implica amar a tu hermano. Así nos dice Primera de Juan. Que si decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos. Entonces, ¿de qué estamos hablando el día de hoy? De que podemos decir cumpliendo, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy en paz con Dios. Hombre, pero aquel amigo ni me lo pongas enfrente. O sea, sí puedes decir amar a Dios, pero aborrecer a tu prójimo. Las cosas no son así, amado. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Ay, mándale el mensaje a aquel. A ver, ¿qué se me ocurre hoy? Y esto. Pues esto les voy a compartir. Amados, no. Tienes la necesidad de estar en comunión con Dios para saber cómo hablarle a los demás. Entonces dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cómo no? Si lo mandé a tener comunión contigo, Jesús. ¿No te acuerdas? Si le dije bien clarito, necesitas arrepentirte. Sí, pero hay que buscar darle seguimiento a la persona. Hay que atenderlo. Hay que ir acompañando a que un cabrito deje de ser cabrito y pase a ser oveja. ¿Sí me doy a entender, amados? Tuve hambre y no me disteis de comer. Las personas tienen hambre. Y si alguien se acerca a ti y no recibe de ti el alimento que Jesús les quería dar, eres una cabrita. No le estás respondiendo. Perdón, es que tenía mucho trabajo, tenía muchas cosas que hacer. Está bien, pero aquí me dice que si alguien tiene necesidad, respondo. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Estas son las características que distinguen a una cabrita de una oveja. Las cabritas normalmente llegan, se sientan y no hacen nada más. No se preocupan por el que tiene sed, por el que tiene hambre. No se preocupan de atender al que está desnudo, a aquella persona que tiene alguna enfermedad. Y reitero, sí, puede ser desde un punto de vista físico, pero es más parecido a un punto de vista espiritual. Simple y sencillamente no está respondiendo a la necesidad de otras personas de Cristo, de que tienen necesidad de encontrarse con Dios. ¿Sí? Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si sí viste que tenía ganas de servirte, Señor, dispuesto estaba, pero nunca te vi. No me viste. ¿Tú crees que aquella persona que se te acercó aquel día no era yo? ¿Tú crees que aquella persona que te pidió ser escuchada no era yo? Amados, las veces que le damos prioridad a otras cosas y no a servir a Cristo, ayudando a las personas, dándoles de gracia lo que de gracia recibimos, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es la función de tu salvación? ¿Nada más crees que es para ti? Todo aquel que viene a Cristo, sirve a Cristo.
Y aquel que viene a Cristo y no sirve a Cristo no es de Cristo. Así de sencillo. Y será separado, aunque creas que estás bien. ¿Dónde estás parado? Puedes evaluarte a la luz de cómo tratas a tu prójimo. ¿Qué tanto te preocupas por la vida espiritual de las personas? ¿Qué tanto atiendes? Te voy a pasar el teléfono de la hermana tal. Ella segurito te va a dar respuesta. Oye, no te está preguntando cosas difíciles, te está preguntando cosas de salvación. Y no estás respondiéndole. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has experimentado ni tú mismo, ni tú misma, la salvación en Cristo. Cómo tratas a tu prójimo habla de cómo estás con Dios. Hay muchas personas que dicen, no, casi, Dios y yo somos cuates. Pero ¿cómo maltratas a los tuyos? ¿Sí me doy a entender, amados? Versículo 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya estaban delante de Jesús y desde ahí fueron echados. ¿Por qué? Porque resulta que no eran ovejas. ¿Qué los delató? Su modo de tratar al prójimo. Que no pudieron, ni en lo más básico que es la salvación, ayudar a otras personas. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Si sumamos estas tres parábolas del capítulo 25 de Mateo, porque así termina el capítulo 25 de Mateo, nos damos cuenta de cuáles son los criterios de Cristo cuando nos encontremos con Él. Esta es la manera de pensar de Jesús en relación con aquellos que nos decimos cristianos, con aquellos que pensamos que ya estamos ya hemos sido salvados. Es el criterio y el pensamiento de Cristo de cómo va a tratar a las prudentes a diferencia de las insensatas, de cómo va a tratar a aquellos que dieron resultados de aquel que guardó su talento, de cómo va a tratar a aquellos que no ayudaron a nadie, que pensaron que era su salvación y ya, de aquellos que se pusieron a hacer el bien en cada oportunidad que tenían. Amados, Jesús no está jugando. Todos aquellos que hoy asistimos a iglesias compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos seremos separados a un lado u a otro. Somos prudentes, nos llenamos del Espíritu de Dios, trabajamos en las cosas de Cristo, servimos a los demás o no, somos insensatos, escondemos, este es mi talento, ¿no? Ya soy salvo, ya estoy del otro lado, ya lo que pase de aquí en adelante ya no vale. Ajá. Te vas a topar con los criterios de Cristo, enseñándote que sí vale. La vida después de que somos redimidos sigue contando, amado. Que no te engañen. Sigue Jesús mirando con sus ojos porque se pasea en medio de sus iglesias. Que no te engañen. Ya estoy del otro lado. Ajá. Bendito sea su nombre que estás del otro lado. ¿Qué estás haciendo con ello? Sí me doy a entender, amados. Ve los criterios de Cristo, no los criterios de la carne, de la comodidad, del así me enseñaron. Ve los criterios de Cristo, aquí están expuestos. ¿Dónde estás parado?
¿Qué estás creyendo realmente? No vaya a ser que digas, no, pues yo ya fui y escondí mi talento. No, amado. O como las insensatas, yo ya soy iglesia, ya soy parte de la iglesia. Tu vida como creyente tiene propósito. Y si no estás cumpliendo con ese propósito, vas a quedar fuera del reino de los cielos. Y lo peor es que vas a ver a Jesús y te va a poner de un lado. Viéndolo, te va a poner de un lado o del otro. ¿Y qué vas a hacer cuando empiezas a decir, cuando te digan, tú vente para acá? ¿Por qué, Señor? Vas a sentir bastante feo. Y te vas a acordar de esta enseñanza. Te equivocaste. No se trataba nada más de estar del otro lado y ya. Sí hay una vida de obras delante de nosotros, amados. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y eso no quita la fe, ni la reemplaza de ninguna manera. Pero si no estamos haciendo el bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí lo vamos entendiendo, amados. ¿Verdad que necesitamos de Cristo? ¿Verdad que necesitamos que nos abra los ojos y, Señor, yo no quiero estar del lado izquierdo donde están las cabritas, yo quiero estar del lado derecho, Señor? De ahora en adelante enséñame a hacer todo el bien que me venga a la mano a hacer. Cada oportunidad de hacer el bien, ayúdame a responder. Si me lo estás mostrando, Señor, dame la oportunidad de ir a ti y preguntar cómo quieres que le entre a esto, Dios. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo hago el bien? Pero no te quedes sin hacer nada. Porque Dios nos muestra las cosas no para que no hagamos nada. Cuando Dios te habla y te dice algo, a lo mejor a tu carne no le gusta, pero es para que hagas algo al respecto, no para que no hagas nada al respecto. Porque sería lo mismo que echarle la culpa a Él. Ah, pues ya fue de Dios. Pero si te lo está mostrando, es porque tienes que hacer algo al respecto. No puedes simplemente decir, hágase tu voluntad, cuando ya te lo mostró. Ya te dijo, ya te expuso cuál es su voluntad. Dios no tiene por qué repetirte aquello que ya dejó escrito, amado. No tienes por qué decirle, pues me voy a quedar aquí a ver qué es lo que Dios dice. Pues si ya lo dijo. O sea, perdón, ¿qué estás esperando si ya lo dijo? Ya lo estableció. ¿Qué quieres? No va a venir un ángel a decirte, sí, no. Perdón, ya dijo sí o ya dijo no. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu salvación, iglesia? Porque no nada más se trata de decir, ay, Dios me trajo, qué bonito. Sí, ¿qué estás haciendo con tu salvación, iglesia? Esa es la pregunta. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos. ¿Dónde estamos parados? Porque estos son criterios del Altísimo, no son criterios de ningún ser humano. Aquí no hay de por medio, no, pues es cuestión de interpretación, no. Son criterios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios,
hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo, porque yo, oh Jehová, tu siervo soy. Padre, eres hermoso, Jesús. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Padre, te necesitamos con todo nuestro corazón, Señor. Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi príncipe de paz, postrado ante ti estoy, hoy quiero ver tu faz, vivir tu santidad y ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad y ser un faro de tu luz, salvando al pecador, vivir tu santidad. Para hacer mi corazón fuerte y valiente,
envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Te ruego, envía el fuego. Padre, gracias por hablarnos a nuestros corazones, Señor. Gracias por no dejarnos en el engaño, Señor. Por abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra, amado Rey. Gracias, Jesús.